A gente tem que reduzir ou não tem que reduzir essa fratura? O que você acha? Não, por quê? Fala o que você pensa, não tem problema se você errar. Gera estabilidade. Por isso, porque já está estabilizado. Entonces yo dejo a sí mismo, puedo hacer un yeso, puedo hacer una inmovilización, pero no toco, a no ser que tenga una angulación muy marcada. Ahí sí yo tengo que corregir eso. ¿Por qué yo no toco eso? ¿Qué você acha? Por que eu tenho que deixar? Porque já está estabilizado, né? Por que eu vou mexer? E se eu mexer, o que vai acontecer? Vai piorar. Por quê? Vai desestabilizar, né? E como foi impactado o osso que estava aí, o osso trabecular, temos que preencher, que rellenar con injertos. Voy a hacer una cirugía un poco más elaborada, más complicada, porque necesitamos sacar injertos para rellenar, ¿sí? Eso es justificado en el caso de que tengamos una angulación muy marcada en estos tipos de fracturas, ¿sí? ¿Cuáles eran las fracturas impactadas? ¿Cuáles son los huesos que causan fractura impactada? ¿Cómo se llama? Leticia. ¿Cuál era Leticia? Huesos largos. O ejemplo de osos que sufren impactación, ¿cuáles son? Huesos largos. Fémur proximal o distal? Proximal. ¿Você? Outro exemplo? Fémur já foi. Falta 2 mais. Rádio, proximal ou distal? Distal. Outro mais? Você? Otro ejemplo, que un hueso que puede sufrir impactación. Vértebra, muy bien, cuerpo vertebral, ¿se acuerdan? Por aplastamiento. Otro, ¿alguien más? ¿Lembra? Húmero, proximal o distal? Proximal. Esos son los huesos que generalmente sufren este tipo de fracturas. ¿Está bien? Muy bien. Fracturas por fatiga, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Fracturas por fatiga, esfuerzo repetitivo, bailarina, ¿qué más? Soldados, ¿qué más? Deportistas que están constantemente entrenando, ¿verdad? Repitiendo los movimientos. ¿En qué hueso se ve más? ¿Se ve en pie o en mano? En pie. ¿Cuáles de ellos? ¿Cuáles de los huesos? Los 3 metatarsianos medios, ¿sí? Dijimos que la característica de estos pacientes son que no sufren mucho dolor o relacionan el dolor con el exceso de esfuerzo, ¿también? Cuando se va al consultorio ya tenemos callo óseo a ese nivel. ¿Lebron? ¿Sí? Bueno, acá tenemos los 3 metas. ¿Qué más vimos? Complicaciones de las fracturas articulares. ¿Lebron? Cuando hay una fractura articular, ¿qué yo tengo que pedir? Rayo-X y tomografía para ver el grado de la lesión articular, porque mi reducción tiene que ser lo más 100% anatómico posible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Si yo tengo una fractura a nivel articular, ¿dónde está el ejemplo que me preguntó acá el alumno? ¿Qué complicación tuvo tu paciente? Artrosis. Entonces, una de las complicaciones es artrosis, con limitación de movimiento, ¿también? Ese es el problema de las fracturas articulares. ¿Otras complicaciones? Alodistrofia. ¿Y qué eso significa? Dolor, un dolor residual, ¿verdad? ¿Qué más puede ser? Artritis, en el caso de infecciones, artritis séptica. ¿Otra más? ¿Pseudoartrosis es frecuente o infrecuente? Muy raro que afecte articulaciones. Puede haber, pero no, generalmente no afecta. La pseudoartrosis afecta más que parte del hueso. ¿Epífisis o diáfisis? Diáfisis, ¿comprenden? Entonces la pseudoartrosis es una falsa articulación que afecta más huesos en su diáfisis. ¿Bien? ¿Cuáles eran los trazos que tenían tendencia a formar pseudoartrosis? Transversal. Oblicuo, transverso, espiroideo, multifragmentario. Transversal. ¿Por qué? ¿Lembra por qué? Como que é? ¿Se lembra por qué? ¿No sé? A distância não é só El transverso era por qué.
Acho que era distância, Sí, né? bueno, pero solo que la superficie de contacto es menor, menor, en eso. comparación con los otros tipos de trazo. El oblicuo, por ejemplo, tiene mayor contacto. El espiroideo mucho más. Entonces, el que más tiene tendencia a producir pseudoartrosis es la trazo transverso. ¿Está bien? Y se complica con los huesos largos, ¿sí? Esta fractura, ¿cómo podemos diagnosticar? ¿Cuál va a ser su diagnóstico? Traumatológico. Eso es aquí tu medio. ¿Qué hueso es? É o fêmur, não Fémur, é? tibia, Fêmur. fémur. ¿Es proximal o distal? Distal. Distal. Ustedes dicen que esa fractura llega hasta la articulación, oyendo así a radiografía. Aparentemente llega, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría ser su nombre? Fractura. ¿Oye? Meta. Metatarsisalia puede ser. ¿De qué hueso? Pulso fêmur. Fémur distal aproximal. Distal. Muy bien. Eso es una nomenclatura. Fractura metatarsisalia de fémur distal. O le podemos decir supra-intercondila. ¿Tá bom? ¿Por qué? Porque está por encima del cóndilo y llega entre los cóndilos. ¿Está bien? Entonces, esta es una fractura supra-intercondilia de fémur. ¿Está bien? O como dijo el compañero, fractura metaepicisalia distal de fémur. ¿Está bien? Y este, tibia. ¿Cómo se va a llamar? Fractura Tibia. metaepicisalia tibia proximal. O esa es una fractura de platillo tibial o plató tibial. ¿Sí? Sí, este. ¿Ok? Exactamente. ¿Y este qué es? Húmero proximal. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esa fractura? Fractura metaepicisalia húmero proximal. No es tan difícil, ¿verdad? Complica cuando tenemos nombres propios. Por ejemplo, esto clasifica Schasker, esto clasifica NIR. ¿Está bien? Ahí complica un poco más. Pero por el momento está fácil para ustedes. ¿Sí? Doutor, onde está a fratura naquela imagem? É? Este es la cabeza del La húmero. cabeza. Y este es su diátesis. Se quebró y cayó por lado. Ah, Eso es tá. la fractura, ¿tá? Tá. Esse caso es bien evidente y acá está acá, en el Ujú. platillo medial. Se desplazó. Sim. Limitaciones, dijimos, de movimiento, artrosis, algodistrofia, artritis y pseudoartrosis. ¿Sí? Yesos, de hecho, falou do yeso ya? Já. Tá bom. Muy bien. Complicaciones posibles de un yeso. ¿Cuáles son las complicaciones posibles? Síndrome compartimental, flebitis, embolia grasa, escara y desplazamiento secundario. ¿Qué significa desplazamiento secundario? ¿Qué significa? ¿Cómo se llama? Amanda. ¿Oye? Desplazamiento secundario. ¿Qué se acha que es? Na verdade, hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que el hueso está, el brazo está todo hinchado, ese caso el antebrazo, ¿tá bom? Cuando el yeso le ponemos, esa inflamación va a bajar todo, ¿sí? Se va a quedar flojo tu yeso, ¿verdad? Y va a haber una tendencia a desplazarse esa fractura. Y ese es un desplazamiento secundario. Vos pusiste en su lugar, ¿tá bom? Pero como el proceso inflamatorio disminuyó y el yeso quedó flojo, porque el yeso no puede ser flojo, tiene que ser justito, ¿verdad? A la anatomía. Eso desplazó tu fractura. O sea que hubo un espacio en donde esas fracturas se pudieron mover. Ese es un desplazamiento secundario. El inicio estaba bien. Yo hice una radiografía de control, estaba bien. Pero el paciente se fue a su casa, hizo sus quehaceres diarios, ¿verdad? El proceso inflamatorio bajó y eso hizo con que se desplace. Cuando yo veo la radiografía de control, veo totalmente desplazado y yo no dejé así, ¿entienden? Ese es un desplazamiento secundario. ¿Bien? Muy bien. Había un síndrome que se causaba generalmente en los niños. ¿Cómo se llamaba ese síndrome? Warner. Y Volca. ¿Cuál es su característica? ¿Cómo se produce primero? ¿Cuál es la causa? Para comenzar. Y eso muy apertado. Muy bien. Ese es el síndrome de Volca.
¿sí? Presenta dolor, hormigueo y edema. Se produce por el yeso muy comprimido, ¿está bien? Se ve más en niños, y por eso es importante hacer control en los niños cada semana, ¿sí? Le pusieron un yeso, una semana control, la siguiente semana control nuevamente. Ahí yo evito este tipo de complicaciones y evalúo mi desplazamiento secundario, ¿sí? ¿Cuál es la característica del síndrome de Wolfram? ¿Qué deformación deja? Muñeca, ¿no? Flexión de la Muñeca. muñeca primero, hiperextensión de los meta con flexión de las falanges. Flexión, extensión, flexión nuevamente. ¿Está bien? Flexión de muñeca, hiperextensión de los meta y flexión de las interfalángicas. ¿Ok? Y se queda así más o menos la manito del paciente. ¿Está bien? Es reversible hasta cierto grado, ¿sí? Cuanto más temprano empezamos la fisioterapia, la rehabilitación puede volver a su normal. ¿Esto qué son? Flictenas. Si aparecen flictenas, ¿qué significa? Significa que está sufriendo las partes blandas, ¿sí? Sufrimiento de partes blandas significa flictenas. Es igual a una urgencia. Yo tengo que ver qué está causando esas flictenas. Generalmente es la inestabilidad. El foco de fractura se empieza a mover, eso lesiona partes blandas, produce proceso inflamatorio y se refleja como burbujas lleno de líquido. ¿Está bien? Si ustedes ven un yeso, ¿qué color tiene que ser el yeso? Blanco. Blanco limpio tiene que ser el yeso. El paciente generalmente viene con un yeso sucio, ¿verdad? Marrón bien. Y eso tienen que hablar con el paciente, que tienen que mantener limpio. Si ustedes ven una mancha roja o una mancha amarilla en el yeso, significa que algo está mal. Tienen que abrir, revisar qué está pasando y hacer lo correcto. Si no es nada, vuelven a hacer otro yeso sin problema, pero tienen que tener la curiosidad de ver qué está causando esa mancha. No es normal. La misma cosa, con olores fétidos no es normal. El yeso no tiene que oler feo. Tiene un color característico, ¿verdad? Porque se suda, ¿verdad? Pero no tiene que oler un olor fétido muy marcado, ¿sí? Bueno, ¿qué nos lleva a pensar en una trombosis venosa profunda? ¿Ya vimos? Bueno, cuando inmovilizamos al paciente, ¿qué pasa? Él no tiene movimiento, él no puede pisar, él no puede caminar, entonces las venas se quedan en éxtasis sanguínea, acumulación de sangre y lleva a una trombosis venosa profunda, ¿sí? ¿Qué signo yo voy a encontrar en el paciente? Dolor, ¿verdad? Una vez que le saco el yeso, le tengo que apretar la pantorrilla, si le duele, es sugerente a una trombosis. Puede presentar fiebre, puede presentar flebitis. ¿Qué más? Movimiento a la dorsiflexión del pie. Si presenta todo esto, yo tengo que pedir una eco doble, ¿sí? Para ver si realmente hay una trombosis, ¿okay? Anticoagulación del paciente. ¿Cómo le vamos a mandar al paciente en su casa? Eco doble. Dabigatran, muy bien. Dabigatran, vía oral, muy bien. No, tenemos que mandarle con un dabigatran por lo menos por vía oral, ¿sí? No es tan barato, pero vale la pena, ¿okay? Le puedo mandar con heparina, y si no tenés de otra, puedes mandar, pero tiene que saber aplicarse. La heparina es subcutánea, ¿sí? No es heparina en ampollas, es jeringas prellenadas de heparina. Se llama heparina de bajo peso molecular y se hace subcutánea, ¿sí? Si todas las fracturas que van a inmovilizar o que le inmovilizan al paciente para deambular, tienen que anticoagular antes y después de la cirugía. Si es de cadera, la misma cosa, antes y después. Los de cadera generalmente se quedan internados, entonces ellos reciben, los licenciados reciben su heparina, pero si vuelven a mandar a la casa, sí o sí tienen que estar heparinizados, porque después forman trombos y esos trombos viajan. ¿A dónde generalmente se van? Pulmón. ¿Otro órgano? ¿Otro órgano? Corazón. No sé si ya les comenté un caso que yo tuve, ¿no? Un paciente que tenía una fractura del platillo tibial más o menos parecida a esta. A esta le parecía, solo que este está muy desplazado. El de él no, el de él solo tenía un trazo, era una Schasker 1,
que incluso podríamos pensar en dejarla así conservadora, ¿sí? Pero como era joven, le quisimos operar, le quisimos poner una placa. Y él, en el trabajo donde yo estoy, no es que yo lo opero a mi paciente, sino que es muy grande el servicio. Entonces, se le ve en la urgencia, se le programa sesión antes y después de la cirugía, porque después de la cirugía el paciente sigue sin movilizarse, por el dolor, por el miedo. Entonces, por lo menos un mes después de la cirugía. ¿Qué más tenemos? Lesiones nerviosas. Acá creo que nos quedamos. Hay dos tipos de lesiones nerviosas. Uno se llama neuropraxia y otro se llama neuromesis. La neuropraxia, hay una lesión, pero no hay una sección del nervio, ¿sí? No se interrumpe la transmisión nerviosa de forma de lesión nerviosa, de sección, ¿también? Sino que hay una inflamación. Eso lo que hace es interrumpir, pero por el proceso inflamatorio, ¿sí? La restabilización de esta neurona o de este grupo neuronal es reversible, solo que tiene su tiempo, de 3 a 6 meses. ¿Sí? En cambio, la neuromesis ya es una lesión, una sección de ese nervio. Se puede reparar, pero nosotros necesitamos ya cirugía. Fíjense, necesitamos cirugía para poder reparar. Necesitamos un equipo entrenado para eso y un hospital de alta complejidad. Entonces es un poco más complicado. Y su rehabilitación puede ser que dé acierto, como puede ser que no dé acierto. Tenemos esa incógnita ahí, ¿sí? Puede ser que funcione o puede ser que no funcione. ¿Bien? La mayoría de las veces funciona, tiene su tiempo nada más, pero hay que tener eso en cuenta. Neuropraxia es una lesión nerviosa, ¿verdad? Pero no hay una sección del nervio, no se corta el nervio. Por ejemplo, esta imagen. Ven aquí, hay una lesión vascular, ¿verdad? Significa que mi fractura cortó, seccionó el vaso y probablemente el nervio. Entonces, esa es una neuromesis. Bien, ¿por qué? Porque hubo sección, hubo corte del nervio. Y la inflamación generalmente no hay corte, no hay sección, pero sí hay un traumatismo que lesiona ese nervio, ¿sí? Ocurre mucho en cirugías del miembro superior, ¿sí? Miembro superior, para yo operar radio distal, yo tengo que utilizar un garrot nuevamente, que es un torniquete neumático para impedir el flujo sanguíneo, porque el radio sangra mucho y yo no puedo ver, todo lo que yo corto sangra y yo no tengo campo para poner mi placa. Entonces, con la obstrucción del flujo, hasta 2 horas yo puedo obstruir sin problema un flujo sanguíneo. Obstruyo, yo tengo un campo limpio, sin sangrado, termino mi cirugía en 40 minutos y libero nuevamente el garrot, ¿sí? Pero cuando eso se insufla demasiado, comprime la arteria, comprime nervios y todos los elementos que están ahí. Cuando nosotros lo operamos al paciente, al día siguiente, él no siente más su miembro superior. ¿Por qué? Porque ese nervio sufrió al comprimirlo con el garrot. Eso, por ejemplo, es una neuropraxia. ¿Bien? Entonces, la diferencia es neuropraxia y neuromesis. Complicaciones vasculares también suele haber, ¿sí? Las complicaciones vasculares algunos son muy evidentes porque tenemos sangrado. Cuando son fracturas con lesiones de partes blandas, de fracturas expuestas, es evidente el sangrado, nos va a asustar el sangrado y vamos a actuar rápido, no hay problema. El problema es cuando es cerrado. También puede haber lesión vascular con un shock hipovolémico cuando no tenemos herida, sería una fractura cerrada, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Oi. Sí, así es. Lo que tenés que entender es que la neuropraxia, hay una lesión nerviosa, ¿sí? Esa lesión nerviosa por lo general es traumática. Lo de la cirugía fue un ejemplo nomás, ¿sí? Porque ¿cuál fue el trauma en ese caso? Fue la compresión, ¿verdad?, que hubo por el garrot neumático. ¿Está bien?
pero puede ser por cualquier mecanismo, puede ser con una pancada, un golpe, ¿sí? O una compresión por una viga que se cayó sobre la pierna del paciente, sobre el brazo. Esos tipos de compresiones que podemos ver en las lesiones nerviosas, ¿sí? Entonces las lesiones vasculares, ¿qué vamos a hacer si es que hay lesión vascular? ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar en el paciente? Principalmente, ausencia de pulso, cianosis, ¿sí? Miembro frío, todo lo que refiere a obstrucción de flujo sanguíneo, ¿sí? Perfecto. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué estudio pedimos por lo general? Una angiotac. Podemos pedir, si no hay sangrado así, podemos pedir ecografía, ¿verdad? Podemos pedir una angiotac, muy bien, para ver el flujo sanguíneo. Perfecto. Si en la ecografía ustedes van a ver si informa o si no informa la aneurisma, ¿sí? Porque hay lesiones que solo causan lesión parcial de la arteria. Lesionan las capas de arteriales, pero no lesionan completamente. Y eso se forma una aneurisma, una burbuja de sangre que está ahí, pronto para estallar. Cualquier movimiento y va a reventar. Y va a producir un sangrado muy importante, una isquemia, y se va a complicar. ¿Sí? Muy bien. Si tenemos un síndrome compartimental, ¿cómo se va a presentar el paciente? Va a presentar primeramente dolor, tenemos mucho dolor, ¿bien? Los pulsos van a estar ausentes nuevamente. ¿Por qué? El otro era por sección, se cortó la arteria, no llega sangre hasta los miembros más distales. En este caso está comprimido, exactamente. Como hay un aumento de presión, ese aumento de presión puede ser por el sangrado, por la inflamación, ¿sí? Comprimen los vasos, los nervios, y así tenemos los síntomas. El paciente no siente los dedos, tiene parestesia, no puede mover, no tiene pulso, tiene cianosis nuevamente, ¿okay? Entonces por eso tenemos así movilidad de los dedos disminuida, tensión de los cuerpos musculares. Si usted toca un síndrome compartimental, es duro el músculo. Es que hay frío también. Ahí va a ser frío, si es que hay obstrucción. Por ejemplo, si mi muslo está compartimental, mi pierna y mi pie va a estar frío, va a estar cianótico, todo lo que es después de la obstrucción, ¿okay? No voy a poder mover los dedos del pie, no voy a tener llenado capilar, ¿sí? Y todo eso. ¿Cuál es la conducta a seguir? Hay que hacer una aponeurectomía, ¿bien? O simplemente una fasciotomía. Lo que tengo que cortar es la fascia del músculo, ¿sí? Ustedes saben que los músculos están divididos por compartimientos, ¿verdad? Y son esos compartimientos los que yo tengo que seccionar, ¿okay? No es solo piel, tengo que cortar la piel y abrir la aponeurosis. Cuando ustedes abren, cortan la aponeurosis con tijera, el músculo va a saltar, va a protruir, así, ¡pum!, va a salir hacia afuera. Y tienen que liberar todos los compartimientos afectados. Si es el muslo, ¿cuántos compartimientos tienen que liberar? 3 o 4. Y así, a ver, si es el tibia, ¿cuántos? Si es el miembro superior, ¿cuántos? ¿Y dónde hago la sección? En antebrazo, por ejemplo, tengo que hacer en la región dorsal o volar. Volar. En forma de S tengo que hacer así. No es recto. En forma de S hago mi sección de mi piel, libero todos los músculos. Se puede hacer también en las manos, ¿sí? Fracturas de mano suelen producir síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque el paciente cuelga la mano, ¿sí? Se hincha todo eso y produce síndrome compartimental. Tenemos que liberar todas las fascias entre los meta, ¿okay? Abrir todito, de 2 a 3 cortes, liberar todito y descomprimir ese músculo e ir cerrando gradualmente, ¿sí? Tenemos que tratar de evitar el compartimental. ¿Cómo evitamos? Como medidas generales, por ejemplo, de la mano hay que simplemente levantar la mano, explicarle al paciente que no puede tener colgado. Tiene que tener antiinflamatorios por vías orales, ¿sí? Tiene que tener medios físicos como hielo, ¿okay? Son cosas sencillas que ayudan a evitar el síndrome compartimental.
porque lo que se hincha es el proceso inflamatorio. La tumefacción es proceso inflamatorio nada más, ¿verdad? Lo que es la reacción del cuerpo. Esto es muy importante, tengan en cuenta la formación de callo óseo, se pregunta en el examen. Si no es tan complicado, son 4 fases, ¿sí? La primera fase es el que ocurre inmediatamente después de la fractura, que es el sangrado. Sangra, se produce un hematoma y a partir de ese hematoma ya empieza el proceso de osificación. O sea, al momento que el paciente se fractura, ya empieza nuevamente la osificación, ¿sí? La fase número 1, que va desde el día 1 hasta el día 20, se llama fase de hematoma perifracturario o fase inflamatoria. Bien. 20 días, de 1 a 20 días. Fase de hematoma inflamatorio. Hematoma perifracturario o inflamatorio. ¿Sí? Después tenemos del día 20 desde el día 21 empieza a formarse el callo conjuntivo. Ese hematoma se transforma en un callo conjuntivo, que es un callo blando todavía, ¿sí? Un callo blando que va hasta los días 30, ¿sí? Del día 20 al día 30. A partir del día 30 empieza lo que es la osificación de ese callo conjuntivo y empieza a quedarse duro ese callo. A partir del día 30 es visible a nivel radiográfico, ¿sí? Si ustedes quieren ver un callo óseo, tienen que esperar como mínimamente 30 días para que aparezca en la radiografía. Antes de eso no van a ver nada, van a ver así mismo la fractura, así como dejaron al comienzo de su reducción. ¿Okay? Y lo que nosotros tenemos que buscar es justamente la formación de ese callo óseo. ¿Bien? Y después tenemos la fase de remodelado, ¿verdad? Que ya es después de los 60 días, ¿sí? En esta fase el paciente tiene que ejercitar, tiene que caminar, tiene que movilizarse. Si el paciente no hace eso, no ocurre el proceso de remodelado, principalmente en los adultos, ¿sí? Si es en el niño, esta fase de remodelado es prácticamente se hace solo. ¿Por qué? Porque el niño sí y el adulto no. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué les parece? Fase de crescimento. Exactamente, los niños están en fase de crecimiento. Ellos tuvieron una fractura, ¿verdad? Esa fractura va a ser imperceptible cuando llegue a su vida adulta. Por más que se haya quedado angulado, el cuerpo va a corregir esa angulación. ¿Bien? Entonces en los niños no hay tanto problema. El problema está en los adultos, en donde no estamos más en fase de crecimiento y ese hueso mal curado se va a quedar así mismo. No va a haber ninguna corrección del cuerpo. Por eso es importante pisar, caminar, hacer fisioterapia cuando se le indica y los pacientes son rebeldes, no quieren hacer. O le indicas y porque fulanito le dijo que se va a romper nuevamente, no hace. Eso es lo peor que te pueden decir. O porque su fisioterapeuta le dijo que no todavía y te viene con esa historia. Eso es lo peor que te pueden decir. Nosotros le decimos, le indicamos, por algo le decimos eso. Y ellos vienen con que su vecino le dijo que no podía y por eso no hizo. Se complica el paciente. Professor, Pues, imaginologia, tive umas fraturas em fase 1, del día 1 al día 20. ¿Qué pasa? Un sangrado, un hematoma perifracturario, ¿sí? Este hematoma se transforma rápidamente y se organiza para que se formen nuevos vasos. Neoformación de vasos a partir del tejido sano, ¿sí? El tejido fibroso que está revascularizado reemplaza generalmente lo que es el hematoma. De sangre pasó a tejido fibroso. ¿Okay? Ahí hay una proliferación intensa. ¿Okay? Después pasamos a lo que es el callo conjuntivo, en donde este tejido fibroso se transforma en tejido conjuntivo ya. También existen bastante proliferación celular. ¿Okay? El aporte vascular aumenta. Hay aumento de tensión de oxígeno y eso hace con que los condrocitos periféricos y osteocitos, ¿verdad?, hagan su función. Bien, los osteoclastos en esta fase aparecen y degradan todo ese hueso que está degradado, ¿sí?, que está inutilizado. Tiene que ser degradado nuevamente para formar nueva matriz ósea. ¿Okay? Después tenemos la fase de
osificación del callo, del día 30 hasta el 60. Ese callo conjuntivo que se formó va a empezar a transformarse en hueso a través de lo que sería el depósito a través de minerales. ¿Okay? Este callo óseo que desaparece, fíjense, hay un callo óseo periostal, o sea que uno hacia la periferia relacionado con el periósteo y otro hacia adentro relacionado con el endostio. ¿Sí? ¿Recuerdan? Endostio y periósteo. Sí. ¿Sí? Entonces lo que nosotros conseguimos evidenciar es el periósteo. ¿Sí? Hay una pelota de hueso, una bolilla de hueso que se forma. ¿Sí? Ese es el callo óseo. Acá está el ejemplo. ¿Ven acá esto? ¿Verdad? Esa es su cicatriz ósea. ¿Sí? Si es un niño, eso va a desaparecer con el tiempo. Si es el adulto, se va a quedar así. No hay ningún problema. ¿Sí? Bueno. La evolución del callo óseo. Dijimos que tenemos que ejercitar, tenemos que estimularle para que él se remoldee. Esa remodelación es muy importante. En los niños, ¿verdad?, hay corrección de algunos defectos angulares. ¿Por qué? Porque dijimos que están en fase de crecimiento. Eso no ocurre en los adultos. ¿Bien? Entonces el adulto no podemos esperar ninguna modificación en cuanto a esos defectos del eje. ¿Sí? Crianza sí, adultos no. ¿Okay? En este caso, acá está nuestro callo óseo. ¿Sí? Y acá se quedó de esta manera. Eso ya vimos, esta en la imagen anterior. ¿Qué tipo de trazo es? Espiroideo, oblicuo, transverso. Espiroideo. Da para ver que él va girando así, en forma de espiral, ¿verdad? Fíjense el resultado. ¿Pegó o no pegó? ¿Brudó o no brudó? ¿Se formó callo óseo o no se formó callo óseo? Sí se formó, sí se pegó. Bien. Así estaba. Y se quedó así. ¿Okay? Y fíjense que la reducción no es 100%. Apenas tiene contacto de la cortical acá y la cortical hacia atrás. Esto no tiene que ser así y esto tampoco. Pero el cuerpo trata de corregir, de curar esa forma. ¿Por qué esto dio cierto? Porque es un trazo de espiroideo. Si fuese un trazo transverso, no tendríamos este resultado. Fala. Dizem que o osso recupera.